Cordial saludo, mi nombre es Carlos Daniel Guevara. En este video estaré haciendo la presentación del desarrollo de la fase 5, componente práctico del curso Microbiología de Suelos. Los objetivos de esta actividad son, el general, determinar la influencia de los microorganismos sobre el crecimiento de las plantas por medio de un experimento hecho en casa. Y en cuanto a los específicos, seguir los procedimientos consignados en la guía de actividades para el desarrollo del experimento. Determinar los datos de las variables GP, LR, LA, LT, RAR y NH para cada planta una vez haya culminado el lapso de tiempo para el desarrollo del experimento. Y por último, analizar e interpretar los datos obtenidos mediante test estadísticos. En cuanto a la hipótesis de la investigación, tenemos que la temática que aborda el componente práctico del curso Microbiología de Suelos consiste en el estudio de la influencia de los microorganismos sobre el crecimiento de las plantas, por medio de un experimento casero basado en la elaboración de 8 tratamientos con 3 réplicas cada uno, en las que se sembraron semillas de arveja de nombre científico Pisum sativum, para posteriormente determinar diferentes variables de cada planta y mediante un análisis estadístico poder identificar las diferencias significativas entre tratamientos. Los materiales utilizados para este experimento fueron 24 vasos de plástico, arena de río, residuos de café, papel vinipel, agua oxigenada, una cuchara pequeña, semillas de un cultivo de ciclo corto, en este caso arveja. Bien, el procedimiento para la elaboración de los tratamientos fue en primer lugar rotular los vasos y preparar los tratamientos según lo indicado en la guía. Luego se taparon todos los vasos con papel vinipel y se dejaron así por una semana. Después se retiró el papel vinipel y se dejaron los vasos otra semana al aire libre para que se secaran. Una vez terminado este paso, se procedió a sembrar en cada vaso la semilla de arveja a 1 centímetro de profundidad más o menos, adicionando el agua necesaria y procurando también que las plantas tuvieran suficiente luz. Luego de la siembra se realizó un seguimiento mediante fotografías semanales para evidenciar la evolución del experimento. De esto se pudo observar que en la semana 1 apenas estaban emergiendo algunas plantas. Y de la semana 2 a la semana 5 se pudo evidenciar su crecimiento. Ya en la semana 6 se procedió a extraer las plantas de los vasos para determinar las propiedades de días requeridos para la germinación, longitud radical, longitud aérea, longitud total, relación entre la longitud aérea y la longitud radical y el número de hojas. De este ejercicio se obtuvieron los siguientes datos, que a su vez fueron analizados mediante los test estadísticos de Shapiro-Wilk, ANOVA, Kruskal-Wallis y Tukey para determinar las diferencias significativas entre tratamientos. Bien, en cuanto al análisis de la propiedad GP, mediante el test de Shapiro-Wilk se obtuvo que sus datos no tenían una distribución normal. Por esto se utilizó el test de Kruskal-Wallis, del cual se obtuvo que había diferencias significativas y aquí se terminaba el análisis para esta propiedad. Por otra parte, el análisis de la propiedad LR, longitud radical, mediante el test de Shapiro-Wilk se pudo observar que sus datos no tenían una distribución normal. Por esto se utilizó el test de Kruskal-Wallis, del cual se obtuvo que existían diferencias significativas y aquí también terminaba el análisis. El análisis de la propiedad LA mediante el test de Shapiro-Wilk mostró que sus datos tenían una distribución de tipo normal. Luego, con el análisis de varianza, se obtuvo que existían diferencias significativas entre tratamientos para los datos de longitud aérea. Y ya con la prueba de Tukey, se pudieron identificar varias diferencias significativas, entre ellas que la longitud aérea de las plantas de los tratamientos AC1, AC2, AC3, AHC1, AHC2 y HC3
era mayor a la de las plantas del tratamiento A, que solo tenía arena. Esto pudo deberse a que la actividad microbiana en este tratamiento es baja, dado que no contiene nada de residuos de café, es decir, materia orgánica. Y también puede deberse a la compactación que se daba en la arena después del riego, impidiendo el desarrollo radicular y por tanto el desarrollo aéreo. En el caso del tratamiento AH, arena más inhibidor de actividad microbiana, pasó algo similar. Se pudieron reconocer diferencias significativas con los tratamientos AC1, AC2, AC3, HC1, AHC2 y AHC3. Estas diferencias nos indicaron que las plantas de estos tratamientos tuvieron una longitud aérea mayor a las plantas del tratamiento AH, esto debido a lo mismo que en el tratamiento A, es decir, que al carecer de materia orgánica o residuos de café, no se pudo promover la actividad microbiana que permitiera el desarrollo radicular y aéreo de la planta. Y sumado a esto, la adición de inhibidor de actividad microbiana en este tratamiento AH. Cabe resaltar que entre los tratamientos A y AH no hubo diferencias significativas. Bien, en cuanto al análisis de la propiedad longitud total, mediante el test de Shapiro-Wills se obtuvo que sus datos tenían una distribución de tipo normal. Luego, con el análisis de varianza se obtuvo que existían diferencias significativas entre tratamientos para los datos de longitud total. Y ya con la prueba de Tukey se pudieron identificar varias diferencias significativas, entre ellas que la longitud total de las plantas de los tratamientos AC1, AC2, AC3, HC1, HC2 y HC3 era mayor a la longitud total de las plantas del tratamiento A, solo arena, debido a que la compactación del suelo que se daba en la arena después del riego impedía el desarrollo radicular y a su vez afectaba el desarrollo aéreo y por tanto la longitud total de la planta. Esto mismo pasó con el tratamiento AH. En cuanto al análisis de la propiedad RAR, mediante el análisis de Shapiro-Wills se obtuvo que sus datos tenían una distribución de tipo normal. Luego, con el análisis de varianza, se obtuvo que existían diferencias significativas entre tratamientos para los datos de RAR y ya con la prueba de Tukey se pudo ver que el tratamiento AC1, arena más una cucharada de residuos de café, posee diferencias al compararse con los tratamientos A, AC2, AC3, AH y AC1, indicándonos que su RAR es mayor. En el caso del tratamiento AH y A, su RAR fue menor que todos los tratamientos. Por último, el análisis de la propiedad número de hojas mediante el test de Shapiro-Wills mostró que sus datos no tenían una distribución normal. Por esto se utilizó el test de Kruskal-Wallis, del cual se obtuvo que había diferencias significativas y aquí terminaba el análisis. De ahí que las conclusiones son que la actividad microbiana del suelo interviene en el crecimiento de las plantas dependiendo de la cantidad de materia orgánica que exista en este. Así pues, en los tratamientos en los que hubo alguna cantidad de residuos de café, se pudo observar una interacción microorganismo-planta donde la comunidad biótica del sustrato le facilitaba nutrientes a la planta para que ésta pudiera crecer en longitud y también en el número de hojas y todo eso. No obstante, al tratarse de una leguminosa, la sustancia de reserva contenida en los cotiledones de la semilla le permitió al embrión desarrollarse y convertirse en una nueva planta. Sin embargo, fue la actividad enzimática de la semilla la que permitió el desdoblamiento de las sustancias de reserva para dar origen a sustancias más aprovechables por el embrión, lo que nos sugiere que la aplicación de inhibidor en los tratamientos AH, HC1, HC2 y HC3 no afectó la germinación de la semilla ni su desarrollo. Además, muy posiblemente la actividad enzimática catalasa de estos tratamientos pudo detoxificar el peróxido de hidrógeno, reduciendo su efecto de inhibidor de actividad microbiana. Aquí están las referencias consultadas.